personas que profesan religiones, que tienen prácticas que están en contra de lo establecido por la doctrina de Cristo, por la palabra de Cristo, aunque quieran bañarse de ritos religiosos y de buenas obras y de lo que quieran, de penitencias, de sacramentos, de lo que usted quiera, no consiguen agradar a Dios. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a estar meditando en esta mañana en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, por favor. Me dice amén cuando ya lo tenga por ahí. Romanos en el capítulo 8. Vamos a estar meditando a partir del versículo número 1. Amén. Gloria sea al Señor. Téngalo ahí listo, hermano, hermana. Solo le voy a poner en contexto. El apóstol Pablo, en el capítulo 7, él escribe acerca del pecado que mora en cada persona. Y él escribe sobre el conflicto que él tiene, hermanos, esa lucha que hay dentro de él, de su carne, hermanos, contra su espíritu. Esa lucha él la describe en el capítulo 7 de la epístola a los Romanos y se resume en estas palabras, hermanos, la lucha que el apóstol tenía contra el pecado. En el versículo 19, capítulo 7, versículo 19, él escribió: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, en todo el capítulo 7, el apóstol Pablo nos habla de eso, el pecado que mora en cada uno de nosotros, el pecado con el cual, aunque ya seamos creyentes, aunque ya hayamos sido lavados con la sangre de Cristo, con el pecado vamos a seguir batallando por el resto de los días que nos queden en este cuerpo y en este mundo físico, hermanos. Y el apóstol Pablo durante todo el capítulo 7 viene hablando de eso. Él dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ya en el capítulo 8, él pasa a dar la buena noticia. Él reconoce que el ser humano tiene una lucha, hermanos, con el pecado, con la carne. Ya en el último versículo del capítulo 7, él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero la buena noticia viene en el capítulo 8 y él comienza este capítulo así. Por tanto, dice, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, dice la Nueva Versión Internacional. Tal vez la versión que usted tiene dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria sea al Señor. Está bien, dice Pablo, es cierto, tenemos que luchar con la carne, con ese pecado que mora en esta carne, al que él llama este cuerpo de muerte. Es cierto, pero la buena noticia es que ya no hay ninguna condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. Amén. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Dice el versículo 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Versículo 4 en la versión Reina Valera dice,
porque para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo en estos versículos, hermanos, nos está diciendo, ya no hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo, hermanos, es que Dios desde un principio estableció un estándar de santidad que el hombre debe vivir. Amén. Y lo estableció por medio de la ley que Él dio. Amén. Pero como todos los seres humanos somos incapaces de cumplir esa ley al pie de la letra, por medio de la ley nadie podrá salvarse, hermanos, porque nadie es capaz de cumplir esa ley. Como bien lo escribió Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, cuando él dijo que el que transgrede un punto de la ley, la transgrede toda, hermanos. O sea que para el ser humano es imposible salvarse por medio de la ley. Sin embargo, Pablo nos dice que Dios hizo algo, hermanos. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo igual al que tenemos nosotros, los pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo vino, como dice el apóstol Pablo, como se lo dijo a los Corintios en su segunda epístola, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él vino a cumplir la ley, hermanos, lo que nosotros no podíamos hacer. Él vino y lo cumplió. Amén. Y hoy nosotros, por la fe en Él, podemos tener salvación, hermanos, y podemos librarnos de condenación. Gloria sea al Señor. Y por la fe en Él, y porque Él vino y Él cumplió esa ley, Él cumplió el estándar de santidad que Dios demanda, el cual Dios nunca va a rebajar, pero Él vino y lo cumplió. Y ahora nosotros, por medio de Él, podemos decir que ya no hay condenación para ninguno de nosotros. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Sin embargo, la ley moral, hermanos, que Dios dio, esa ley, hermanos, se basa en el carácter de Dios. Es el estándar que Dios estableció. Es lo que a Dios le gusta, es lo que a Dios le place, hermanos. Y aunque nosotros no estamos sujetos a la ley para salvación, no podemos, hermanos, dejar de respetar esa ley. Claro, ya no pensando en que nos vamos a salvar por cumplirla, no, pero sí sabiendo, hermanos, que el carácter de Dios está manifestado ahí. Amén. Las cosas que a Dios le gustan están manifestadas en esa ley moral que Él dio. El carácter mismo de Dios está plasmado ahí. La ley, hermanos, que consiste en más de 150 estatutos, más de eso, hermanos, está condensada en los 10 mandamientos. Gloria sea al Señor. Y estos 10 mandamientos están más resumidos en aquellos que nuestro Señor Jesucristo expresó, hermanos. Amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos. Ahí está resumida toda la ley. Y aunque nosotros, hermanos, ya no estamos sujetos a esa ley, ya no podemos creer que por cumplir la ley nos vamos a salvar. Nosotros debemos, hermanos, luchar con todas nuestras fuerzas por agradar a Dios y hacer que esa ley se cumpla en nuestro corazón. Gloria sea al Señor. Esa ley nunca ha sido abolida, hermanos, sino que se encuentra en esa ley. Se encuentra, hermanos, su fuente de autoridad en el nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, yo no vine para abolir la ley, vine a cumplirla. Y esa ley se encuentra vigente, hermanos. Sin embargo, el ser humano es incapaz de cumplirla. Amén.
Pero gloria sea a nuestro Dios y Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo para que Él la cumpliese. Y nosotros por la fe en Él alcancemos misericordia, alcancemos salvación por lo que Jesucristo hizo. Pero la ley de Dios sigue vigente, hermanos. Y cada incrédulo que transita por este mundo sigue bajo la obligación de cumplir los requisitos de la ley a perfección. Por lo tanto, cada incrédulo, hermanos, cada persona que decide no creer en Jesucristo, como el mismo Señor lo dijo, aquel que no cree ya ha sido condenado por su imposibilidad de cumplir la ley, hermanos. Amén. El incrédulo, cuando esté delante de Dios, hermanos, en aquel día, en el juicio del trono blanco, será juzgado con el lente de esta ley. Y por supuesto que va a ser condenado, porque va a ser hallado culpable, hermanos. Porque para el ser humano es imposible cumplir esta ley. Ese es el beneficio que tenemos en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Ese es el beneficio que nosotros tenemos. Cada creyente, hermanos, cuenta con la ley como el parámetro de su conducta piadosa. Cada creyente, aunque no es salvo por cumplir la ley, cada creyente debe tener la ley de Dios como el parámetro para su vida diaria, hermanos. Aunque el creyente ya no está en servidumbre a la condenación y el castigo de la ley moral, la ley no deja de reflejar el carácter moral de Dios y la voluntad de Dios para sus criaturas. Amén. No podemos decir, yo ya estoy en Cristo Jesús y la ley ya no me rige. Eso no lo podemos decir, hermanos. Es cierto, la ley no nos va a salvar, pero debemos tenerla presente, hermanos. La ley dice, no matarás. La ley dice, no vamos a mentir. La ley dice, honraremos a nuestro padre y a nuestra madre. La ley dice, hermanos, no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna, no honrarás, no te inclinarás ante esas imágenes. Eso, hermanos, sigue vigente. Sigue vigente y el esfuerzo del cristiano debe ser por cumplirlo. Ojo, la ley moral. La ley moral, porque hay una diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial, la cual el creyente ya no está en obligación de cumplirla. Gloria sea al Señor. Pero no podemos obviar la ley y debemos tratar de vivir la vida, hermanos, obedeciendo esa ley. El apóstol Pablo decía en el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 7, él decía, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Mire lo que dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Amén. La ley nos enseña qué cosa es pecado, hermanos. El apóstol Pablo dice, yo no sabría que la codicia es pecado si el 10º mandamiento no me lo dice. Amén. Entonces, he ahí la utilidad de la ley. Aunque ya no estamos sujetos a ella, hermanos, en cuanto a ceremonia significa, en cuanto a ceremonia manda, nosotros debemos seguir sujetos a la ley moral de Dios porque ella refleja el carácter de Dios. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la palabra del Señor, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu. El creyente, hermanos, no debe de andar conforme a la carne. Usted sabe que hay una lucha, hermanos. La carne se contrapone al Espíritu. Amén. El pecado que vive en cada uno de nosotros es la carne, hermanos. Y ésta se opone al Espíritu. Amén. Y aquellos
para los cuales ya no hay ninguna condenación. Tenemos que ser aquellos, hermanos, que vivimos conforme al Espíritu de Dios. Amén. Esto de vivir conforme al Espíritu no es una reprensión, hermanos, sino que es una declaración que debe aplicarse a todos los creyentes. No hay ninguna condenación. Gloria sea al Señor para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No está diciendo que para que no haya condenación se debe de andar conforme al Espíritu y no a la carne. No, está afirmando el apóstol Pablo que no hay condenación para nosotros y por eso nosotros vivimos conforme al Espíritu. Amén. No es un condicionante, hermanos, sino es una declaración que se aplica a todos los creyentes. Andamos, esa palabra andamos se refiere a un estilo de vida, hermanos. Se refiere a los hábitos cotidianos y la manera de pensar que debe caracterizar la vida de una persona creyente. Andar en el Espíritu. Amén. El creyente debe reflejar esto en su vida cotidiana. Debe tener esto, hermanos, como hábitos diarios. Amén. Como una manera de vivir cotidiana, hermanos, para el creyente. Todo cristiano verdadero, hermanos, es habitado por el Espíritu Santo. Todo cristiano verdadero, todo cristiano manifestará el fruto de ese Espíritu que mora en él, hermanos, en su vida. Gálatas capítulo 5 y versículo 22 nos dice que el fruto del Espíritu, o sea, cada creyente, hermanos, debe manifestar este fruto. El Señor dijo, por sus frutos los van a conocer. Amén. Tanto a los malos maestros, hermanos, a los falsos maestros, por sus frutos se les van a conocer. Y también a los creyentes genuinos. Y el fruto del Espíritu, hermanos, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe. Hermanos, el amor es un fruto es el fruto del Espíritu en estas 8 manifestaciones. Entonces, todo aquel, hermanos, que se dice creyente, tiene al Espíritu de Dios morando en él. Y si el Espíritu de Dios mora en él, debe manifestar los frutos, el fruto del Espíritu, porque es uno. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe, hermanos. Cada creyente debe tener un estilo de vida que demuestre y que manifieste esto. Amén. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así es, hermanos. Así es. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y en esas cosas se agradan. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios morando en usted, en las cosas que debe de pensar son las cosas del Espíritu. En esto pensad, dijo Pablo. Todo lo que es bueno, lo que es bondadoso, lo que es digno de ser alabado. Amén. En esto pensad. Pero aquel que es de la carne, hermanos, no va a pensar en esto. Al contrario, sus pensamientos van a estar enfocados en el pecado. Ayer escuchaba una prédica del Dr. J. Vernon McGee y él decía que el hombre carnal se deleita en recordar aquellas situaciones de pecado y se deleita en recrear ese pecado que cometió y lo vuelve a disfrutar y vuelve a sentir ese placer que sintió cuando cometió el pecado. Es más, el hombre carnal maquina el pecado y aunque no lo haya llevado a la práctica, ya en su mente lo planea y desde ahí ya está pecando, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo.
cuando puso el ejemplo de aquel que adultera solo con ver a una mujer, dijo el Señor. Y ya desearla en el corazón ya se está adulterando. Y el hombre, al decir el hombre me refiero al ser humano, la persona carnal, hermanos, piensa en las cosas de la carne. En otras palabras, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo, hermanos. ¿En qué lado está usted? ¿En qué lado está usted? Escuché a un pastor, hermanos, que dijo estas palabras, hermanos, que realmente a mí me han impactado. Y él decía, no hay cristianos carnales. Él decía, hay cristianos y hay carnales. Así de tajante, hermanos. O sea que alguien dice, es que es cristiano, es creyente, es salvo, pero piensa y vive en las cosas de la carne, es un cristiano carnal. Este pastor decía, no. O es o no lo es. No hay cristianos carnales. Hay cristianos y hay no cristianos. Amén. Entonces, hermanos, ¿usted cómo está? ¿Usted cómo está, hermano? Dice que los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. ¿En qué piensa usted, hermano, hermana? ¿En qué piensa? Que el Señor nos ayude, hermanos. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Hermanos, por lo tanto, mire, permitir que la naturaleza pecaminosa le controle la mente lleva a la muerte, hermanos. Pero permitir que el Espíritu le controle la mente lleva a la vida y a la paz. Esta es la ecuación espiritual, hermanos. Y esta palabra le gusta a mi hijo. La ecuación espiritual es simple, hermanos. La persona que tiene la mente enfocada en la carne está muerta en sentido espiritual. Le repito, la persona que tiene la mente enfocada en la carne está muerta en sentido espiritual. Es el tipo de persona que el apóstol Pablo nombra en Efesios capítulo 2 y versículo 1. El apóstol Pablo ahí dice, y Él os dio vida, les dice a los hermanos efesios, Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Esa es la situación del ser humano, hermanos, sin Dios. Esa es la situación de la persona que tiene enfocada la mente en la carne. Amén, como dice el apóstol aquí, el ocuparse de la carne es muerte. Aquel que está sin Cristo está en esa situación como estuvieron los efesios antes de ser resucitados en Cristo. Él os dio vida cuando estabais muertos, dice. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 14. Es uno de mis versículos favoritos, hermanos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. El hombre sin Cristo, aquí el apóstol Pablo a ese tipo de gente le llama el hombre natural. No percibe, hermanos, las cosas que son del Espíritu, no las entiende. Para el hombre, hermanos, natural, el hombre carnal, las cosas del Espíritu de Dios, las cosas de Dios, las cosas de Cristo, para él son locura, no las puede entender, hermano, hermana. No pueden entender las cosas que son del Espíritu. Recuerdo hace algunos meses, hermanos, cuando estábamos predicando allá en la montaña en San Juan, Zacatepeques,
y le presenté el mensaje de salvación a la gente, una dama me dijo, es que yo no puedo creer, me dijo, no puede ser que solo por creer en Cristo uno se salve. Y no lo pudo entender, hermanos. No lo pudo entender por más que se le explicó. ¿Por qué, hermanos? Porque para la gente carnal, la gente natural no percibe las cosas del Espíritu. Son locura. El apóstol Pablo lo dijo aquí en 1 Corintios también en el capítulo 1 y versículo 18. Hermanos, gloria sea al Señor. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Para aquellos que se pierden, hermanos, el Evangelio, la palabra de vida es locura. Amén. Están muertos en sus delitos y pecados, como se lo dijo Pablo a los Efesios. Pero los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Gloria sea a Él, hermanos. Gloria sea a Él. Déjeme le cuento algo, hermanos, sobre la persona carnal, la persona para la cual las cosas del Espíritu son locura. Fíjese, usted tal vez no lo escucha pero aquí casi a la par en este momento abrieron una venta de licores, hermanos. A pesar de que hay una iglesia aquí en la otra esquina y estamos nosotros aquí, hay una venta de ceviche y licores. Y está el radio a todo volumen, hermanos. La música mundana a todo volumen en este momento. Gloria sea al Señor. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que pasa ahí, hermanos? Y uno se maravilla y uno piensa, hermanos, ¿por qué esta gente, en primer lugar, por qué no deciden dedicar este día para adorar a Dios? Porque para ellos es locura, hermanos. Para ellos es locura. Para ellos es una pérdida de tiempo. ¿Por qué esta gente, viendo que aquí hay iglesias evangélicas, no se llevan ese tipo de negocios a otro lado? Porque ¿qué les importa, hermanos? Porque las cosas de Dios para ellos son locura, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que somos del Espíritu, hermanos, en las cosas del Espíritu es que debemos pensar, gloria sea al Señor. Ocuparse del Espíritu, hermanos, esto es lo que describe a todo creyente, a todo cristiano salvo, genuino. La persona que tiene la mente fijada en las cosas del Espíritu, de verdad está viva espiritualmente. Y hermanos, esto es muy importante. La persona que tiene la mente fija en las cosas del Espíritu está en paz con Dios. Recuerde esto, hermanos, porque esto es algo tremendo, hermanos. Estar en paz con Dios. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, hermanos. Amén. La naturaleza pecaminosa es enemiga, hermanos, de Dios, siempre lo será. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Enemistad contra Dios. Mire qué tremendo lo que yo le voy a decir hoy, hermano, hermana. Mire lo que le voy a decir y grábeselo bien, por favor. El problema de la persona no creyente es más profundo, hermanos, que sus actos de desobediencia, los cuales solo son manifestaciones externas de las exigencias internas de la carne. O sea que el problema del incrédulo no es su conducta pecaminosa, hermanos, porque su conducta pecaminosa solo es manifestación de las exigencias de su carne, pero ese no es el mayor de sus problemas. Su inclinación y orientación básica hacia la gratificación individual, hermanos, eso solo es un reflejo, una manifestación de algo, de su muerte espiritual y de lo que es peor, hermanos, de
estar en una situación de ser enemigo de Dios. Sí, lo escuchó bien, hermano, hermana. El incrédulo, aquel que vive sin Cristo, está, perdóneme por el pleonasmo, pero está en un estado de ser enemigo de Dios. Tiene a Dios como enemigo. Está bajo la ira de Dios. Esa es la situación de la persona que está sin Cristo, hermanos. Gloria sea al Señor. Aún así, hermanos, la persona que está sin Cristo tenga una apariencia, hermanos, externa de ser una persona religiosa o de ser una persona moral, esta persona se mantiene en hostilidad directa contra Dios. Amén. Aunque la persona, hermano, hermana, busque por medio de los ritos religiosos, busque por medio de autoflagelarse, hermanos, aunque busque por medio de la penitencia estar en paz con Dios, aunque busque por medio de las buenas obras estar en paz con Dios, la persona sin Cristo, hermanos, está en una situación de que Dios y Él son enemigos. Y esto es tremendo, hermanos, ser enemigo de Dios. Esto es tremendo. Y aunque digan, y si yo creo en Cristo, si mi iglesia predica a Cristo, pero recuerde lo que hemos visto en semanas anteriores, hermanos. El verdadero creyente se va a caracterizar porque verdaderamente guardará la palabra de Cristo. Él lo dijo. El Señor dijo a aquellos que habían creído en Él, si mi palabra permanece en vosotros y vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si mi palabra permanece en ustedes. Pero la gente que está en religiones, hermanos, donde dicen que creen en Cristo, pero tienen una doctrina que no es de Cristo, dice segunda de Juan capítulo 1 versículo 9, si alguien viene a vosotros, amén, con una doctrina que no es la de Cristo, a este ni siquiera le digan bienvenido. Y en el versículo 9 dice que si alguien se ha desviado de la doctrina de Cristo, este no tiene a Cristo, no tiene a Dios, no tiene a su Hijo. Entonces, hermanos, personas que profesan religiones, que tienen prácticas que están en contra de lo establecido por la doctrina de Cristo, por la palabra de Cristo, aunque quieran bañarse de ritos religiosos y de buenas obras y de lo que quieran, de penitencias, de sacramentos, de lo que usted quiera, no consiguen agradar a Dios. Están y siguen estando en una situación de ser enemigos de Dios. Y mire, hermano, esto que le estoy diciendo es lo que le molesta a mucha gente. Y nos dice, ay, es que ustedes los evangélicos, solo ustedes se creen salvos, solo ustedes creen que tienen la verdad. No, hermanos, no es que tengamos la verdad por ser evangélicos, ni que seamos salvos por ser evangélicos, hermanos. Hay miles que se dicen evangélicos y no son salvos. La salvación es por Cristo Jesús, es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, no por tener un mote, no por tener una etiqueta, no por decir yo pertenezco a tal o cual iglesia o religión o estoy bajo tal o cual cobertura de tal pastor o tal apóstol. No, hermanos. Hermanos, Romanos capítulo 8 y versículo 8 dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire, el primer resultado de haber sido justificados, de haber sido salvados, es dejar de estar enemistados con Dios. Ese es el primer resultado. Cuando usted viene a Cristo, hermano, hermana, cuando usted ha sido salvado,
le ha recibido por la fe y le ha confesado que es pecador y ha confesado con su boca que cree que Él es el Hijo de Dios, entonces, hermano, en ese momento usted pasa del estado de estar en enemistad con Dios a estar ahora siendo parte de la familia de Dios. Pasó de ser su enemigo ahora a ser un hijo de Él. No así los que viven según la carne, porque dice el versículo 8, los que viven según la carne, estos son aquellos que no creen en Cristo, que aunque digan creer, pero con sus actos dejan por sentado otra cosa. Amén. No pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Mire, Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice, hermanos, que el no salvo está enemistado contra Dios. Es enemigo de Dios, no está en paz con Él, hermanos. Si usted no está en paz con alguien, ¿cuál es su situación con esa persona? O con ese alguien. ¿Cómo está Ucrania con Rusia? Ucrania y Rusia no están en paz. ¿Cómo está Ucrania con respecto a Rusia? ¿Cómo están, hermanos? ¿Están tomando el té juntos? Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin están tomando el té juntos, hermanos. Están practicando sambo, el deporte típico de allá, juntos. Están jugando al golf juntos. No, hermanos. Están en una situación de guerra, de enemistad, hermanos. Amén. Pues en esa misma situación está el incrédulo delante de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 5 y versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Cristo por la fe, somos justificados, somos hechos justos. Y es hasta ahí que entramos, hermanos, a una situación de paz para con Dios. Antes de eso, hermanos, estamos en guerra, somos enemigos de Dios. Amén. Habrá gente que diga, no, pues si a mí Dios me cae bien, no tengo nada en contra de Él, hasta me parece buena persona. Es más, hasta creo en Dios, pues como si un favor le hicieran a Dios con decir eso. Hasta creo en Dios, pues no me molesta, no me cae mal. Va, pues hasta me simpatiza Dios. Si yo no soy enemigo de Dios, dice alguien. No, yo no, hasta me cae bien Dios. Vaya, pues, hasta leo la Biblia, pues, como hablamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Vaya, pues, usted, hasta leo la Biblia, pues, hermano, hermana, pero eso no le quita a la persona inconversa su estado de guerra contra Dios. Amén. Tal vez a la persona incrédula, a la persona inconversa, Dios le cae bien y no tiene nada contra él, pero el problema que tiene es que Dios sí está en guerra contra esa persona. Y es solo hasta que esa persona es justificada por la fe que esa persona alcanza un estatus de paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y eso solo se logra por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No hay nada que una persona inconversa pueda hacer para agradar a Dios, hermanos. No hay nada que una persona inconversa pueda hacer para agradar a Dios. Aunque, hermanos, haga obra social, aunque dé de comer a los pobres, aunque recoja a todos los perros y a todos los gatos del mundo y los meta a su casa y los alimente, porque hay mucha gente que cree que con eso, en el dicho coloquial, ¿verdad?, hace puntos allá con Dios. Y yo no le digo que esté mal ayudar al prójimo, no le digo que esté mal ayudar a los perritos de la calle, no le digo que esté mal hacer obras de caridad, no, pero al inconverso eso no le sirve para nada, hermanos.
ninguna buena obra, ninguna observancia de religiosidad, ningún sacrificio, hermanos, en absoluto. Nada de eso, hermanos, va a hacer que una persona inconversa agrade a Dios. Primero, hermanos, si quiere agradar a Dios, ha de reconocerse pecador, ha de reconocerse culpable, arrepentirse y recibir a Cristo mediante la fe, mediante un acto específico de fe, hermanos. Solo, oiga bien esto, se lo repito, primero ha de reconocerse pecador, pedir perdón y recibir a Cristo por la fe. Solo hasta ahí, solo hasta ese momento es que la persona que antes estuvo muerta en delitos y pecados podrá conseguir por lo menos una sonrisa de aprobación de parte de Dios. Antes no, hermanos. Antes ni una sonrisa, por decirlo de alguna manera metafórica, ni una sonrisa le va a sacar a Dios. Ni con sus penitencias, ni con sus ritos religiosos, ni con sus buenas obras, ni con autoflagelarse, ni con lo que quiera. No conseguirá tener el agrado de Dios. Porque el apóstol aquí lo escribe. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora el apóstol Pablo dice, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oiga lo que dice aquí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Amén. Ustedes, dice Pablo, no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Perdón. Los creyentes ya no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu del Dios viviente. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo, pues de ninguna manera pertenecen a Cristo. Amén. Mire, tras describir las características, hermanos, e incapacidades espirituales de quienes están en la carne, Pablo ahora se dirige nuevamente a quienes no viven según la carne, o sea, a los creyentes, a los que viven según el Espíritu, y les dice, así como Jesús le explicó a Nicodemo, hermanos, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3 y versículo 6. La carne humana pecaminosa, hermanos, solamente puede reproducir más carne pecaminosa. Únicamente el Espíritu Santo de Dios puede producir vida espiritual. Aquel que es carnal no tiene al Espíritu de Cristo viviendo en él. Y el que no tiene al Espíritu de Cristo en él no es de Cristo. Una prueba de la fe salvadora es que la presencia del Espíritu Santo mora en cada creyente. Así lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, al decir, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El apóstol Pablo les está diciendo, ustedes pueden estar seguros de su salvación. Amén. Pablo está diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La palabra olked quiere decir morar. Esta palabra griega transmite el concepto de encontrar un hogar propio. Así es como el Espíritu de Cristo mora en el creyente como en su hogar propio, hermanos. De una forma maravillosa e incomprensible, el Espíritu de Dios mismo establece su residencia, su hogar en cada una de las personas que han creído en Cristo, hermanos. Lo opuesto a esta realidad también es cierto, hermanos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Amén. Por eso es que, hermanos, y esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Por eso es que nosotros, hermanos, nosotros los bautistas, también la denominación centroamericana, nosotros y no sé cuántas denominaciones evangélicas más, pero creemos que cuando recibimos
a Cristo por la fe, ya somos de Cristo, ¿sí o no? Cuando usted recibe a Cristo, ya es de Cristo. Amén. Pero algunos hermanos creen, y esa doctrina no la compartimos, creen que usted recibe a Jesucristo como su Salvador y hasta después de unas semanas o unos meses recibirá al Espíritu Santo. Eso es contrario a lo que dice el apóstol Pablo aquí, hermanos. Amén. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si así fuera, hermanos, que nosotros recibimos a Cristo como Salvador, pero todavía no tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos que recibir hasta días después o semanas o meses después. Si así fuera, no se cumpliría esta palabra, porque al recibir a Cristo no seríamos de Cristo, porque no tendríamos todavía el Espíritu de Cristo, ¿me comprende? Porque aquí dice, el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Amén. Hermanos, nosotros recibimos al Espíritu Santo en el momento de que creemos. Y ahorita vamos a ver por qué le digo esto, hermanos. Gloria sea al Señor. Pero antes déjeme decirle que la persona que no da evidencia de la presencia, del poder y del fruto del Espíritu de Dios en su vida, no tiene razón legítima para afirmar que Cristo es su Salvador y Señor. La persona que no da evidencia de tener al Espíritu de Cristo morando en ella, que no diga que es salvo, que no diga que ha sido justificado por la fe, hermanos. La persona que no demuestra deseo alguno por las cosas de Dios y no tiene inclinación para evitar el pecado, hermanos, ni para evitar pasiones que desagradan a Dios, esta persona no tiene al Espíritu Santo morando dentro de ella y por ende no pertenece a Cristo. Ojo, que no estoy diciendo, hermanos, que el creyente, que el que tiene al Espíritu de Cristo morando en él no va a pecar. No estoy diciendo eso. Basta leer el capítulo 7 de Romanos, donde Pablo decía y describía su lucha con el pecado, hermanos. Amén. Lo que no quiero hacer, eso hago, decía, y lo que sí quiero, no lo hago. Hermanos, lo que estoy diciendo es que el pecado no se enseñorea más de usted. Amén. El pecado no tiene la victoria sobre usted. Hay algunos creyentes a los que el pecado los derrota, hermanos. Pero no se van a quedar ahí. Tienen la victoria sobre el pecado, hermanos. El creyente no tiene por qué vivir en derrota. Hermanos, a la luz de esa verdad, Pablo amonesta a quienes afirman ser cristianos, hermanos. Él les dijo a los corintios, 2 Corintios 13:5, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pero, hermanos, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. En otras palabras, hermanos, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nuestro propio Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, gracias a la justicia impartida por Dios, mediante la cual cada creyente es justificado. Tal vez la carne, hermanos, se vaya a deteriorar por el pecado, tal vez, y no tal vez, vamos a morir, este cuerpo se va a morir, pero el Espíritu es vivificado, hermanos. El Espíritu nos dice que no hay ninguna condenación. El creyente no debe preocuparse más de eso. No debe de vivir con miedo de que si me muero y si voy al infierno. No, porque la Escritura dice no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Para los que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo vive en ustedes, dice Pablo, entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos ante los ojos de Dios.
Versículo 11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Hermanos, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo quien levantó de los muertos a Jesús. Ese Espíritu es el que vive en nosotros. Y así como Dios levantó de los muertos a Jesús, hermanos, Él nos da vida a estos cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en nosotros. Mira, hermano, qué maravilloso es. Una parte de la divinidad, la tercera persona de la Trinidad, vive dentro de cada creyente. Amén. Amén. El apóstol Pablo les dijo a los corintios: ¿acaso ignoran que ustedes son templo del Espíritu de Dios? Aquel que destruye su cuerpo, Dios le destruirá a él. Por eso, hermanos, es que nosotros, los hijos de Dios, nosotros no fumamos, hermanos. No consumimos alcohol, no consumimos whisky, no consumimos drogas. Y no deberíamos de consumir nada que sea nocivo para este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Amén. El creyente debe tratar a su cuerpo como templo del Espíritu Santo, pero hay algunos que lo tratan como si fuera parque de diversiones, y peor aún, otros que tratan a su cuerpo como si fuera un prostíbulo, hermanos. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hermanos, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No estamos obligados, hermanos, no estamos obligados a ser derrotados por el pecado. No, hermanos. Muchas veces si el creyente es derrotado por el pecado es porque no lucha, no le pide a Dios fortaleza. Amén. El creyente no debe de vivir, hermanos, en derrota. Versículo 13, pues si vivimos conforme a la carne, moriréis. Escuche, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta es la misma verdad que se explicó en el versículo 6. Versículo 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mire. Por favor, hermano, hermana, póngame mucha atención aquí. En la expresión hijos de Dios, aquí está la conexión entre los creyentes y el Espíritu Santo de Dios. Es en el momento de creer en Cristo que se recibe al Espíritu Santo. Les repito, algunos de nuestros hermanos enseñan que usted recibe a Cristo como su Salvador y que meses después o semanas después recibirá al Espíritu Santo. Eso no es así, hermanos. Mira, desde cuando el Espíritu viene, usted recibe al Espíritu Santo dentro de usted, desde el momento en el que cree. Le repito, dice el versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Ponga atención aquí en la frase, son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿A partir de cuándo el ser humano se convierte en hijo de Dios? ¿A partir de qué momento? El apóstol Juan nos lo dice. Juan 1:12, mas a todos los que a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿A partir de cuándo les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios? A partir del momento en que le recibimos, a partir del momento en el que creímos en Él. Desde ese momento tenemos el derecho, la potestad, hermanos, dada por Dios de ser hechos sus hijos. Amén. ¿Y qué dice Romanos? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Número 1, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que reciben a Cristo y creen en Él son hijos de Dios. Amén. Y dos cosas que dan el mismo resultado. Amén. Ser guiado y creer en Él dan el mismo resultado, hermanos. Ser hijos de Dios. Dos cosas que dan el mismo resultado son lo mismo, hermano. Amén.
Entonces, el creyente comienza a ser guiado por el Espíritu de Dios a partir de que es hijo de Dios. Amén. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Y cuándo se empieza a ser hijo de Dios? A partir de que se cree. Entonces, el Espíritu Santo usted lo recibe en el momento en el que se vuelve hijo de Dios. ¿Y cuándo se convirtió en hijo de Dios? Cuando usted creyó en Cristo. Gloria sea al Señor. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas capítulo 3 y versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nuevamente lo hace de nuevo, hermanos. ¿Por cuál es el requisito para ser hechos hijos de Dios? La fe en Cristo Jesús. Y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. O sea que por la fe en Cristo Jesús somos hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen al Espíritu de Dios. Porque el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Cómo voy a ser hijo de Dios si no soy de Cristo, hermanos? Amén. ¿Me entiende, hermano? Primera de Juan capítulo 3 y versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Primera de Juan 3:2, amados, ahora ya de una vez, tiempo presente, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, todavía no tenemos esos cuerpos glorificados. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Nosotros ya con cuerpos glorificados como el de Él cuando resucitó, pero dice, ahora somos hijos de Dios. Y todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Otra forma, hermanos, de describir a los verdaderos creyentes es decir que son hijos de Dios. Otra forma de decir que somos hijos de Dios es decir que somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14. ¿Y cuando uno se vuelve hijo de Dios? Cuando cree en Jesucristo. Ahí, hermanos, recibimos también el Espíritu Santo. Amén. No necesitamos que después nos bauticen con el Espíritu Santo, hermanos. Amo profundamente a mis hermanos pentecostales, que son los que enseñan esto, y creo que son hermanos en la fe y que son salvos, pero con todo respeto no puedo compartir esta doctrina que ellos enseñan. Amén. Eso, hermanos, a muchos de mis amigos en nuestra juventud, cuando nos volvimos a Cristo, porque allá en la colonia, hermanos, hubo una oleada así, hermanos, de conversiones, de jóvenes a Cristo. ¿Y sabe cómo era el asunto? Nos convertimos todos en una iglesia pequeña, allá en la colonia, Luz y Vida, iglesia centroamericana. Pero casi, hermanos, la constante ahí era, recibíamos a Cristo en la iglesia conservadora centroamericana, y de ahí estar un par de meses y pasarse a una iglesia grande, donde decían que se recibía el Espíritu Santo. Y le preguntaban, ¿ya crees en Cristo? Sí, ya creo. Pero no has recibido al Espíritu Santo. Y uno se quedaba así, hermano. ¿Cómo es eso que no he recibido al Espíritu Santo? Sí, no lo has recibido. ¿Y cómo que no? Sí, allá hablas lenguas. ¿Ya hablas lenguas? Pues no. Entonces no has recibido al Espíritu Santo. A ver, hincate ahí, te voy a imponer las manos y vas a recibir al Espíritu Santo. O llegate hoy al culto. Y eso hacía que muchos de los jóvenes que recibían a Cristo en la iglesia centroamericana se pasaran a la mega iglesia. Porque ahí
les ofrecían que ahí iban a recibir al Espíritu Santo. Afortunadamente nuestro pastor José Adán Delgado nos enseñó bien acerca de esto, hermanos, y nos enseñó esto, que cuando uno recibe a Cristo, cuando uno le recibe por la fe, ahí también el Espíritu Santo viene a uno, hermanos. Ahí también uno es sumergido en el Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo. Por un mismo Espíritu fuisteis todos bautizados, sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre. Amén. Todos por el mismo Espíritu fuimos bautizados. No está diciendo Pablo, fuimos bautizados por el Espíritu Santo los que posteriormente se les impuso manos. No, por el mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Y ahora aquí es más claro. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Y cuándo nos volvimos hijos de Dios? Cuando recibimos el Espíritu de Dios. ¿Cuándo nos volvimos hijos de Dios? Cuando creímos. Por la fe somos hijos de Dios. Ya vamos a ir terminando, hermanos, con esta idea, hermanos, de que recibimos el Espíritu Santo cuando creímos en Jesucristo. Romanos 8:15. Y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el Espíritu que os adopta como hijos. Nuevamente la misma idea, hermanos. Y os permite clamar, Abba, Padre. Amén. Mire, el apóstol Pablo esto mismo se los dijo a los Gálatas. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo. ¿Por qué envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo? Porque somos hijos de Dios. Y dice así, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pablo está diciendo, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como hijos. Ahora ustedes pueden llamarle, ¿sabe qué quiere decir Abba? Abba, la palabra Abba en el arameo quería decir papito, papito. Como nosotros coloquialmente le decimos a nuestro papá, papi. Usted, es raro quien le dice a su hijo, a quien le dice a su papá, excelentísimo padre, excelentísimo y connotado padre. Nosotros a nuestro papá le decimos papi. O papa, papito, y solo se le habla así al Padre, hermanos, cuando hay unos lazos de confianza inmensos. Pues a ese grado hemos llegado al ser hechos hijos de Dios, hermanos. Cuando allá en el Antiguo Testamento a Dios el Padre, la gente tenía miedo de pronunciar su nombre, porque en los mandatos de la ley de Dios decía que el nombre de Dios no se debía pronunciar en vano. La gente tenía miedo de pronunciar el nombre de Dios, hermanos. Pero ahora tenemos la libertad hasta de decirle papito, papito lindo. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor por eso. Tenemos la confianza, como dice el escritor a los Hebreos, tenemos acceso directo hasta el trono propio de Dios. Tenemos la confianza de que en verdad somos hijos de Dios. Como le dije, Abba es un término arameo informal que se empleaba para aludir al Padre. Este término comunica un sentido de intimidad, de cercanía, de confianza, hermanos, de amor y no de temor. Similar a las expresiones que en Latinoamérica usamos como papi, papito, o los de Estados Unidos, daddy, dad. Amén. Gloria sea al Señor. Y con esto quiero terminar, hermanos. Versículo 16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmarnos que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu Santo se hace uno con nuestro espíritu para confirmarnos que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios se hace uno con su espíritu, con el mío, con los que hemos creído en Cristo. Y nos confirma, nos da testimonio que somos hijos de Dios. Amén.
Hay un instinto espiritual en el creyente recién nacido, hermanos, que le da certidumbre de que es hijo de Dios. Hermanos, el creyente recién nacido, aquella persona que acaba de recibir a Cristo, siente, no sé si a usted le pasó, hermanos, hace 28 años a mí me pasó, y sentía ese fuego en mi corazón, hermanos, ese deseo de compartir la palabra de Cristo, ese deseo, y la gente, los creyentes maduros, me decían, lo que pasa es que estás en tu primer amor, mijo. Así pasa cuando uno se acaba de convertir. ¿Cómo? Hermanos, pero el creyente genuino, el convertido, aunque esté recién convertido, siente ese testimonio espiritual, y eso se llama el Espíritu Santo, dando testimonio a su espíritu de que usted ahora es hijo de Dios. El Espíritu Santo se lo dice, hermanos. El Espíritu mismo da juntamente testimonio al espíritu del creyente de que es miembro de la familia de Dios. Amén. Ese es el primer peldaño en la vida del cristiano. Luego, al ir el creyente leyendo la Biblia, el Espíritu le confirma la verdad de que al haber confiado en el Salvador, es ahora un hijo de Dios. ¿Qué le parece? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, hermanos. Gloria sea a Él. Usted siente, hermanos, que el Espíritu de Dios da testimonio a su espíritu de que usted es hijo de Dios. Yo lo siento, hermano. Yo lo siento, hermano. Perdóneme, yo siempre he dicho que este púlpito no va a ser usado para venir a contar las experiencias del predicador, sino para venir a exponer la palabra de Dios. Pero yo quiero contarle algo, hermano, que me sucedió hoy por la mañana. Hoy por la mañana pensaba, son muchas situaciones, hermanos, que uno como predicador pues tiene que lidiar, hermano. Los hermanos no vienen al culto, que algunos se ausentan, que algunos se ven indiferentes a las cosas de Dios. Y por la mente me pasó eso. ¿Para qué seguir predicando? ¿Por qué sigo predicando? Pero mire, ahí es donde uno siente al Espíritu de Dios, hermano. Uno siente al Espíritu de Dios. Un pensamiento también que vino. ¿Para qué sigues desayunando todos los días? ¿Para qué sigues almorzando? ¿Para qué duermes cada noche? ¿Para qué descansas? Que es parte de mi vida, porque lo necesito para vivir, porque es mi estilo de vida, porque si no lo hago me muero. Entonces, para eso sigues predicando, porque es parte de tu vida. Es para lo que fuiste llamado, para lo que fuiste hecho, para lo que fuiste creado. Entonces comprendí que para eso es que el Señor me ha llamado, hermanos. ¿Para qué le ha llamado a usted? El Señor le ha llamado a usted para algo. Amén. Y aquí la Escritura dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu le dará testimonio o le da testimonio, solo que algunas veces nosotros no le escuchamos o no le ponemos atención. Pero si usted le busca, hermano, si usted indaga en la palabra de Cristo, por eso Pablo les dijo a los colosenses, la palabra de Cristo more siempre en vosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Terminamos, hermanos, con esto. Recuerde, aquel que tiene al Espíritu de Cristo es de Cristo. Gloria sea al Señor. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria sea al Señor, hermanos. Y recuerde esto, todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios.